Vamos a analizar en esta sesión el difractograma de plata específicamente y cómo podemos realizar cálculos en difracción de rayos X. Como ejemplo, habíamos comentado que tenemos este patrón de difracción, este difractograma obtenido para el metal plata de una base de datos. El difractograma de la izquierda corresponde al difractograma de la base de datos, el de la derecha corresponde a un patrón de difracción experimental. Entonces, principalmente los picos que surgen aquí son 3. Hemos comentado que cada uno de estos picos de difracción se originan por la interacción constructiva de los rayos X cuando chocan y se difractan con los planos cristalinos del material. Entonces, para plata, por ejemplo, este primer pico de difracción corresponde al plano con índices de Miller 1, 1, 1. El segundo pico de difracción corresponde al plano con índices de Miller 2, 0, 0. El tercer pico corresponde al plano con índices de Miller 2, 2, 0. Con un difractograma, si nosotros obtenemos un difractograma y lo comparamos con cartas cristalográficas de bases de datos y estos coinciden en todos sus picos, podemos concluir que se trata de ese material. Aquí, por ejemplo, solo se realizó un barrido de ángulos hasta alrededor de 70 grados. Si hubiesen hecho más allá, habrían aparecido también estos dos picos. Este y el que está alrededor de 83 grados, en posición 2 teta. Nosotros vamos a analizar el difractograma de esta estructura de plata y su carta cristalográfica. Esta es una carta cristalográfica obtenida de una base de datos. Se los compartí también por ahí en la plataforma virtual. Aquí me da información del cristal. Específicamente para plata, esta es una nanoestructura. Significa que sus parámetros de red son del orden de nanómetros. Entonces aquí se menciona que para este sistema es una plata cúbica, es el cristal cúbico, grupo espacial FM3M y los siguientes parámetros de red. El grupo espacial FM3M corresponde a la celda unitaria de Bravais, cúbica centrada en las caras. Entonces se nos dan los parámetros de red ABC, son 4.08, los 3 porque es cúbica, y los ángulos de 90 grados. La densidad teórica calculada, que ya sabemos calcular. Aquí están las referencias de esta base de datos. Otra referencia. Lo que a nosotros nos interesa es la lista de picos y el patrón de difracción, o este difractograma. Entonces, la lista de picos me dice cuáles fueron los ángulos de difracción para este material. Para cada uno de los distintos planos. Para poder entender esta lista de picos, nosotros vamos a modelar el cristal de plata utilizando estos datos, los datos cristalográficos. Voy a utilizar el software llamado Crystal Maker. Aquí ya lo tengo abierto, voy a modelar un nuevo cristal. Voy a utilizar cúbico, era F, M, menos 3M. Es este. Entonces, eso yo lo determiné de este grupo espacial. El sistema cristalino es cúbico. Los parámetros de red son 4.086. Eso lo voy a copiar. Entonces le doy down. Aquí me pide el parámetro de red. Le voy a dar pegar.
Como es un sistema cristalino cúbico, sus tres parámetros de red son iguales y sus tres ángulos son iguales. Entonces aquí le voy a dar a añadir. La etiqueta le voy a llamar plata. Le voy a dar OK. Esta es la estructura del cristal al cual se refiere la base de datos de la carta cristalográfica. Entonces podemos notar que es una estructura cúbica centrada en las caras. Cada uno de los puntos de red estaría ocupado por plata cristalina. Entonces, los ángulos de difracción provienen de interacciones constructivas, habíamos mencionado, de acuerdo a la ley de Bragg. Si recordamos el principio de funcionamiento de difracción de rayos X, cuando nosotros tenemos una estructura cristalina bien ordenada, aquí por ejemplo estas líneas horizontales corresponden a los planos cristalinos. En una estructura bien ordenada, los rayos X se difractan de tal modo que tienen una interacción constructiva, es decir, se mantienen en fase después de la difracción. Esto porque estos átomos están alineados. Como están alineados, se cumple la ley de Bragg. El seno del ángulo de difracción es igual a lambda, la longitud de onda de los rayos X, entre 2 veces esta distancia entre planos o distancia interplanar. Entonces, cada pico de difracción del difractograma que estamos analizando, de este, es para un plano. Por ejemplo, este pico es para el plano 111, este para el 200, este para el 220. Cada pico de difracción es de un plano diferente, pero es un plano diferente dentro de la misma estructura. Para entender mejor esto, vamos a utilizar el simulador. Voy a construir un plano cristalino en esta estructura. Voy a multiplicar las celdas para que se entienda un poco mejor. Esa celda unitaria está ahí marcada de azul. Se puede alinear de diferentes maneras. Por ejemplo, si yo la alineo así, este es un plano, este es otro plano. Es el mismo ordenamiento y la distancia entre estos planos es precisamente la distancia interplanar. Pero yo puedo ordenar la matriz en otra orientación, por ejemplo esta otra, y también aquí existe una distancia interplanar. Como estamos realizando el análisis de difracción de rayos X en polvos, los diferentes cristales van a estar orientados en diferente posición. Entonces, dependiendo de esa posición, es el ángulo de difracción. Pero existen todos los patrones de difracción, o todos los picos de difracción más bien, en esta muestra. Vamos a marcar en esta figura el primer pico de difracción, que es 111. Entonces, si yo utilizo esta herramienta de planos de difracción, el plano 111 corresponde a ese que está ahí marcado en rojo. Para entenderlo un poco mejor, voy a regresar a una sola celda unitaria. Y ese plano de difracción 111 en la celda unitaria, por ejemplo, cúbica centrada en las caras, corresponde al plano que corta los átomos en esta posición. Es decir, por la mitad.
La celda unitaria se puede cortar así o se puede cortar así. Ese es el plano 1, 1, 1. Noten que son estos átomos alineados, no necesariamente los de las caras o los de los vértices, sino un vértice con los átomos que forman este triángulo. Entonces, si eso yo lo multiplico, ese sería ese plano. Aquí estaría coincidiendo con estos átomos, o estos átomos, o estos átomos. Entonces, la distancia interplanar que se calcula con la ley de Bragg es la distancia entre este plano, que es toda esta alineación de átomos, y este. ¿Cómo se calcula esa distancia interplanar? Ya vimos que es con la ley de Bragg. Esa distancia interplanar aquí viene reportada en la carta cristalográfica, que debería de ser de 2.3595. Entonces esa distancia interplanar ya vimos que se calcula con la ley de Bragg, que es esta ecuación. Lambda es la longitud de onda. En este caso la carta cristalográfica se generó con la longitud de onda del cobre, que es de 1.54 angstrom. N lo vamos a tomar como un número entero positivo, como 1, entre 2 seno del ángulo teta. El ángulo teta lo leemos del difractograma. Entonces estamos analizando el 1, 1, 1. Por lo que aquí el ángulo de difracción es alrededor de 38. Debe ser 38.117, pero eso es el doble del ángulo de difracción. Para la ley de Bragg, yo tengo que dividir esto entre 2. Entonces así fue como se obtuvo esta distancia interplanar. 2.35 angstrom o 0.23 nanómetros es la distancia interplanar correspondiente a la distancia entre esta línea roja y si yo la muevo para acá, esta otra. Sería esta distancia interplanar. Aquí yo también la podría medir de aquí a acá, por ejemplo. Aquí tiene cierto grado de error por la zona del mouse, pero aproximadamente 2 puntos y tantos angstrom. Entonces, debe ser 2.35. Entonces, esa es la distancia entre este plano y este plano. Pero ¿por qué aparece otro pico de difracción? En el difractograma ya analizamos el plano 1, 1, 1. Pero este otro pico de difracción es un pico de difracción de otro plano diferente, pero dentro de la misma estructura, que es el plano 200. Vamos a marcar ese plano para poder determinar a qué se refiere. Aquí voy a mover el plano con los índices de Miller. H vale 2, K vale 0, L vale 0. Ese plano del segundo pico de difracción corresponde a este corte. Es decir, es el corte vertical justo por el medio de la celda. Vamos a regresar a una celda unitaria. Y sería este plano. Ese plano 200, que ya sabemos construir también, es un plano que corta la celda unitaria justo a la mitad. Entonces, la distancia interplanar, si yo alineo así, es la distancia entre este átomo y este átomo. Esta distancia, que es diferente al otro plano que habíamos tomado, que era este triángulo. Entonces, esa distancia interplanar corresponde
debe ser 2.04 angstrom o 0.24 nanómetros. A eso se refiere. Entonces, por eso en difracción de rayos X, como los átomos se alinean en diferentes posiciones y en diferentes orientaciones, se forman varios picos de difracción, pero solamente es una sola estructura. Aquí si medimos, por ejemplo, de ahí a acá, ahí más o menos nos da 2.89, debe ser 2.04. Ok, cierto grado de error porque debo de indicar exactamente el centro de este átomo. Sin embargo, la distancia interplanar de la carta cristalográfica corresponde a la distancia entre estos dos átomos. A su vez, si ya sé esas distancias interplanares, existen ecuaciones y también provienen de relaciones geométricas que me permiten determinar esta distancia. Aquí yo ya la sé por la carta cristalográfica, pero esta distancia es el parámetro de red para esta celda unitaria que es cúbica centrada en las caras. Aquí estamos marcando el plano de rojo que es el 200. Toda esta información se puede obtener tan solo de un análisis de rayos X. Con este difractograma de rayos X es posible elucidar completamente la estructura cristalina de un material, desde sus parámetros de red, el tipo de red de Bravais, su grupo espacial, y con base a esto yo ya puedo calcular, por ejemplo, densidad teórica, que ya sabemos cómo hacerlo. Yo puedo calcular distancias interplanares. La última columna de este difractograma es una intensidad relativa. Por ejemplo, el primer pico me dice que mide 100%, sería este. El segundo mide 47%. Significa que el segundo pico es 47% de este. Por eso aquí se grafica intensidad. Toda esta información la podemos obtener de cartas cristalográficas, que se pueden obtener de bases de datos, se pueden obtener de artículos y de libros y otras referencias. Entonces, así podemos interpretar los resultados de un patrón de difracción de rayos X. Las ecuaciones que vamos a utilizar para los cálculos en difracción de rayos X son primero la ley de Bragg y la relación de la ley de Bragg que nos da distancia interplanar con los índices de Miller. Entonces ya hemos analizado que la ley de Bragg define la relación entre distancia interplanar con la longitud de onda de un material con el seno del ángulo de difracción. Este se calcula dividiendo entre 2 el valor del ángulo de difracción de la carta cristalográfica o del patrón de difracción. Por ejemplo, para el plano 111, la posición 2θ vale 38. Entonces, θ vale 38 entre 2, que es alrededor de 19. Así lo interpretamos. Vamos a ver otras relaciones. Que definen los parámetros de una celda. Entonces, esta es la primera ecuación que vamos a utilizar, es la ley de Bragg propiamente, que ya comentamos que se forma de interacciones constructivas de los rayos X con los planos cristalográficos del material. A partir de esa ley de Bragg nos permite encontrar distancias interplanares, que comentamos es el espaciamiento entre dos planos paralelos adyacentes. Los planos se definen por índices de Miller, por eso su distancia interplanar es HKL.
Cada plano, ya vimos en el simulador, está espaciado de forma diferente entre cada plano diferente. Entonces, en esta ecuación se resume cómo determinar la distancia interplanar en estructuras cúbicas. La distancia interplanar HKL del plano HKL es igual al parámetro de red A0 entre raíz del índice de Miller H más el índice de Miller K más el índice de Miller L. Todos están al cuadrado. Entonces, mediante esta ecuación, yo voy a poder utilizarla si tengo, por ejemplo, el pico o la posición del ángulo de difracción. Con la ley de Bragg yo puedo calcular esta distancia interplanar. Sabiendo qué plano es, yo puedo calcular, por ejemplo, el parámetro de red. Así fue como se calcularon los parámetros de red de las cartas cristalográficas. Entonces, por ejemplo, para este plano que habíamos dicho que es el 200, la distancia interplanar es la distancia entre esta línea de átomos y esta otra. Con base a ese, yo puedo calcular el parámetro de red, que es la distancia de los aristas de este cubo. Esa ecuación surge de la aplicación del teorema de Pitágoras en 3 dimensiones. Esto para sistemas cúbicos, solo aplica para sistemas cúbicos. Para sistemas con diferentes redes de Bravais, las ecuaciones son más complejas. Aquí en esta lámina se muestran las ecuaciones o las fórmulas generales que relacionan distancia interplanar con los parámetros de red de cada sistema cristalino. El cúbico ya vimos cómo se relaciona. Es este, para cúbico, la inversa del cuadrado de esa distancia interplanar es igual a h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada entre el parámetro de red al cuadrado. Para la tetragonal, esta es la ecuación en función de los parámetros de red A y C. Para la ortorrómbica, esta es la ecuación en función de los 3 parámetros de red ABC. Para la hexagonal, aquí está la ecuación, etc. Entonces, noten que conforme se hace la estructura más imperfecta o más se aleja de una estructura cúbica, por ejemplo, esta ecuación se utiliza para la romboédrica. Aquí ya incluyen los ángulos, que también son parámetros de red. H, K y L corresponden a cada plano. Cada distancia interplanar se calcula para cada uno de los planos. Para la monoclínica y para la triclínica. Aquí para la triclínica la ecuación es compleja. En este caso se realizó en función de todos los parámetros de red. Como la triclínica tiene diferentes ángulos y diferentes lados, entonces se llega a esta ecuación. A, B, C y D hasta F están en función de todos los parámetros de red. Esto vale B, esto vale A, esto vale D y esto vale F. Entonces, esta ecuación la pueden guardar como un formulario que nos sirve para expresar las distancias interplanares de diferentes sistemas cristalinos en función de los índices de Miller, H, K y L. Estos van a ser conocidos. Y en función de los parámetros de red de la celda. H, K y L, por ejemplo, para las primeras estructuras, para el primer plano, el 1, 1, 1, H vale 1, K vale 1, L vale 1. Y esos 3 valores, nosotros los podemos sustituir en las ecuaciones. Para eso nos sirve el dato de la distancia interplanar, y de esta forma se relaciona con los parámetros de red de diferentes sistemas cristalinos. Ya para terminar,
vamos a comentar que para estructuras cúbicas es posible determinar qué tipo de estructura se trata basándonos en una periodicidad que se da para los índices de Miller de cada pico. La periodicidad es la siguiente. Surge de una combinación de la ley de Bragg con la ecuación de la distancia interplanar en términos de los parámetros de red. Sabemos que los materiales cúbicos tienen tres posibles estructuras: cúbica simple, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. Los índices de Miller siguen una periodicidad para estructuras cúbicas. Por ejemplo, aquí se menciona, para metales cúbicos sencillos, los parámetros de red, los índices de Miller, si nosotros realizamos el cálculo de h cuadrada más l cuadrada más k cuadrada, siguen una periodicidad. El primer pico me va a dar, con esta ecuación, un valor de 1. El segundo pico me da 2, el tercer pico me da 3, y así sucesivamente sin pasar por el 7. En metales cúbicos centrados en el cuerpo, la periodicidad es la siguiente. La suma de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada es 2, 4, 6, es decir, números pares. Para metales cúbicos centrados en las caras, ocurre una interferencia destructiva y solo difractan los que tienen sumas de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada con los siguientes números: 3, 4, 8, 11, 12, 16, etc. Esto se resume en la siguiente tabla. Para cúbicos, mencionábamos cúbico centrado en el cuerpo, tiene estas ausencias. H más K más L es igual a 2N más 1. Entonces podemos tener centrado en las caras, centrado en el cuerpo, etc. Vamos a analizar, por ejemplo, para nuestra estructura de plata que hemos analizado en esta sesión, cómo va a ser la periodicidad. Vamos a calcular para cada uno de los picos el valor de h cuadrada más k cuadrada más l cuadrada. Esto para cada uno de los planos. Por ejemplo, para el primer plano, h vale 1, k vale 1, l vale 1. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado nos da 3. Para el siguiente pico, 2 al cuadrado más 0 me da 4. Para el siguiente pico, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 me da 8. Entonces aquí sería 3, 4, 8. Los materiales cúbicos centrados en las caras siguen esa periodicidad. 3, 4, 8. Si hiciéramos del plano siguiente sería 11. Entonces, de esta forma, analizando esa periodicidad de los patrones de difracción, podríamos identificar el tipo de estructura cúbica que se tiene. Esto es, cúbicos centrados en las caras. Entonces, precisamente, la celda que estamos analizando nosotros es un cristal de plata con estructura cúbica centrada en las caras. Ese sería el planteamiento.